Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alabado sea Allah, Señor del universo. Le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que exista en nuestro ego y del mal que puedan producir nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie puede desviar, y a quien desvía Allah, nadie le puede guiar. Atestigo que nada ni nadie merece adoración salvo Allah, uno y único, y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. En verdad, se os ha presentado un mensajero de entre vosotros, que se apena por vuestras adversidades, se preocupa y desea que alcancen el bien, es compasivo y misericordioso con los creyentes. Hermanos y hermanas en el Islam, teman a Allah como debe ser temido. Allah prescribió 2 testimonios de fe como base de la creencia. Adorar a Allah significa seguir sus órdenes. Creer en la profecía de Muhammad sallallahu alaihi wasallam significa seguir sus enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, crean en Allah, en su mensajero, en el libro que fue revelado a su mensajero y en el libro que fue revelado anteriormente. Quien no cree en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el día del juicio, se habrá desviado profundamente. Allah envió a su siervo con el mensaje general para todos los seres humanos, de todas las etnias, nacionalidades e idiomas. Dice Allah en el Corán: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Di, hombres, por cierto que soy para vosotros un mensajero de Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el sello de los profetas y mensajeros. No habrá otro profeta después de él, ni legislaciones divinas después de la legislación que a él le fue revelada. Dice Allah en el Corán: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino que es el mensajero de Allah y el sello de los profetas. Quien crea en él y su mensaje, manifestando que Allah es uno, habrá abrazado el Islam y merecido el paraíso por la misericordia de Allah, salvándose de la eternidad del fuego. Siervos de Allah, es imprescindible, después de creer en Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seguir sus enseñanzas, obedecer sus órdenes y alejarse de todo lo que él prohibió. Obedecer al profeta es obedecer a Allah, y desobedecer al profeta es desobedecer a Allah. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Diles, obedezcan a Allah y obedezcan a su mensajero. Si se rehúsan, sepan que el mensajero solo rendirá cuentas por lo que se les fue encomendado y que ellos deberán responder por lo que les fue ordenado a ellos. Pero si le obedecen al mensajero, se encaminarán. Y por cierto que nuestro mensajero solo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad. Y dice en otro versículo Allah Azza wa Jal: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Lo que le fue revelado al mensajero, síganlo, y lo que él prohibió, déjenlo y teman a Allah. Por cierto que Allah es fuerte en el castigo. Y dice en otro versículo: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Aquellos que desobedezcan las órdenes del mensajero de Allah y rechacen su mensaje, estén precavidos, no sea que les sobrevenga una desgracia o les azote un severo castigo. El Imam Ahmad rahimahullah dijo que la desgracia mencionada en la ley puede ser caer en la idolatría, lo que lo conduciría al desvío y a la pérdida del monoteísmo. La creencia en el profeta tiene como resultado amarlo, al punto que sea él más amado para nosotros que nuestra familia,
que nuestros hijos, que nuestros padres y que toda la gente en general. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: ninguno de ustedes ha de completar su fe hasta que yo le sea más amado que su familia, su riqueza y toda la gente. Este amor al profeta sallallahu alaihi wasallam no es una simple palabra que uno repite, sino que es una realidad del creyente. No que diga yo amo a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que debe pasar por una prueba, por un examen. Quien ama de verdad al profeta sallallahu alaihi wasallam cumple sus órdenes y se aparta de lo que él prohíbe. El signo del amor al profeta sallallahu alaihi wasallam es la práctica de sus enseñanzas y el alejamiento de todo lo que él prohibió. Los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eran los mejores en el cumplimiento de sus órdenes. Meditemos entonces sobre sus actitudes hacia la sunna. Cuando Allah Azza wa Jal reveló al profeta el cambio de la qibla, la orientación de Palestina hacia la Kaaba en el momento de la oración, la gente seguía orientándose hacia Palestina. No sabían del cambio hasta que un hombre vino y les dijo. Entonces inmediatamente cambiaron, mientras estaban haciendo la oración, siguiendo la orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam reprochaban a quienes no cumplían con la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, como prueba de su amor por la sunna. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dijo que escuchó al profeta sallallahu alaihi wasallam decir: si una mujer pide permiso a su marido para ir a rezar a la mezquita, éste deberá darle permiso y no se lo puede negar. Entonces el hijo de Umar le dijo: juro por Allah que yo se lo prohibiría terminantemente a mi esposa. Abdullah lo recriminó severamente y le dijo: yo hablo de lo que escuché decir al profeta de Allah, ¿y tú dices que a pesar de eso se lo prohibirías? Un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam llevaba un anillo de oro en su dedo. Cuando lo vio el profeta sallallahu alaihi wasallam, se lo sacó de su mano, lo tiró y le dijo: algunos de ustedes toman una brasa del fuego y se lo ponen como adorno en su mano. Luego de que el profeta se fue, los compañeros le dijeron a este hombre: toma tu anillo del suelo para beneficiarte de él y véndelo. Pero éste se rehusó a tomarlo después de que había escuchado al profeta sallallahu alaihi wasallam decirle semejante advertencia. Estas son algunas de las historias de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah se complazca de ellos, que indican la sinceridad de su amor al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pues el amor que ellos tenían al profeta sallallahu alaihi wasallam no era solamente una palabra, sino que era el cumplimiento de su orden. Siervos de Allah, Allah puso a prueba a quienes manifestaron amar a Allah. Y dice en el Corán: Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Di: si amáis a Allah, seguidme, que Allah los amará. Es decir, Allah Azza wa Jal dice que si sinceramente lo amamos, debemos seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seguir la tradición del profeta Muhammad es un signo del amor a Allah. Allah nos dice: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Un verdadero creyente o una verdadera creyente no deben, cuando Allah y su mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar en forma contraria, y sepan que quien desobedezca a Allah y a su mensajero se habrá desviado evidentemente, porque las órdenes de Allah y su profeta sallallahu alaihi wasallam es una obligación seguirlas, no es una opción. El musulmán respeta esta regla y por eso siempre busca resolver sus conflictos usando como juez al libro de Allah y a la tradición de su profeta. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: فَإِن تَنَعْزَأْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si tienen un conflicto, remítanlo al juicio de Allah y del mensajero, si es que realmente creen en Allah y en el día del juicio, porque eso es lo preferible y es el camino correcto. Hermanos y hermanas, los sabios del Islam han enseñado en todas las épocas
que no puede aceptarse ni seguirse los dichos que contradigan los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque no puede darse prioridad a las palabras de otro ser humano por sobre las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hermanos en el Islam, el profeta nos advirtió que seguir la costumbre y la senda que tomaron los judíos y los cristianos para con sus profetas no es correcto. Los judíos rechazaban a sus profetas y los cristianos exageraron demasiado, de tal forma que se extraviaron de la senda y la doctrina de Allah al adorar a su profeta en vez de adorar a Allah el Altísimo. Y por eso nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam temió que nosotros los musulmanes caigamos en el mismo error, y por eso dijo: no me elogien exageradamente como los cristianos elogiaron a Jesús, hijo de María. Yo solo soy un servidor de Allah, así que descríbanme como un servidor de Allah y su mensajero. Y también dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam: cuídense de la exageración, esa fue la causa por la que padecieron las naciones anteriores. Por eso nos advirtió de tomar su tumba como un lugar de fiesta y encuentro. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: no transformen sus casas en tumbas, ni hagan de mi tumba un lugar de fiesta y encuentro, sino que recen por mí, ya que a mí me llegan sus rezos donde quiera que se encuentren. En los últimos días de su vida, instantes antes de morir, dijo: Allah maldijo a quienes hayan tomado las tumbas de sus profetas como lugares de rezo y oración. Los exhorto para que no tomen las tumbas o los cementerios como mezquitas y lugares de oración. Alguna gente habla del amor por el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero cuando analizamos sus dichos y sus hechos, encontramos que son distintos a la tradición del profeta sallallahu alaihi wasallam. El buen musulmán está vinculado permanentemente en todas sus situaciones con el profeta. Cuando hace la ablución, cuando hace la oración, en su ayuno, en la peregrinación, en el zakat, todas sus relaciones y actos son conducidos por la tradición del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hay otra gente que dice amar al profeta, pero ese amor se manifiesta solo una noche, cuando leen algunos de sus dichos. Los que realmente aman al profeta y fueron sus virtuosos compañeros, amaban al profeta y daban su vida por él. Ellos nunca festejaron su natalicio, su cumpleaños, porque sabían que no era la tradición profética. Conocían la fecha de su nacimiento, el año y la noche. Sin embargo, no lo tomaron como festejo, pero sí ayunaron el día lunes, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que nació un día lunes, y el día lunes fue revelado el Corán. Entonces ayunaban ese día siguiendo su sunna. El profeta no enseñó jamás que festejaran su cumpleaños, y ellos no dejaron de festejarlo por ignorancia, sino que no lo hicieron siguiendo su ejemplo. Así deben ser los musulmanes, rechazar las innovaciones, por más buenas que aparenten ser. El creyente sigue lo que dice el libro de Allah y la tradición del profeta. No será aceptado lo que no esté hecho con sinceridad y no esté basado en el Corán y en la tradición del profeta sallallahu alaihi wasallam. Los compañeros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo amaron con sinceridad. Un compañero de nombre Rabi'a al-Aslami dijo: le acerqué al profeta el agua para su ablución, y el profeta me dijo: pídeme, Rabi'a, lo que quieras a mí. Y contesté: oh mensajero de Allah, pido estar junto a ti en el paraíso. El profeta le repitió 3 veces la pregunta, y el compañero repitió su respuesta. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: ayúdame entonces rezando mucho y practicando tus acciones con sinceridad. Hermanos y hermanas, hemos hablado de la sunna y voy a mencionar 2 ejemplos de la sunna, uno para los hermanos y otro para las hermanas, para que podamos poner en práctica nuestro amor por el profeta sallallahu alaihi wasallam, y estos 2 ejemplos nos ayudarán a construir nuestra identidad como musulmanes aquí en Occidente. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadiz auténtico: dejen crecer su barba, pero recorten el bigote. En este hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam dice en un verbo imperativo que es obligación para los hombres musulmanes dejarse crecer la barba y recortarse el bigote. Hermanos, pongamos en práctica esta orden, para que de la misma manera que las mujeres musulmanas son identificadas como musulmanas por su hijab, y que no son mujeres para tomar en broma ni hacerles propuestas indecentes, porque son religiosas,
usen ustedes, hermanos, la barba para que sea un reconocimiento social de los hombres musulmanes que usan barba y así no sean tentados por las sediciones. En cuanto a las hermanas, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadiz auténtico: Allah ha de maldecir a la mujer que depile sus cejas y a la que la depile, a la que se haga un tatuaje y a la que le haga el tatuaje. Hermanas, pongan en práctica estas enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demostrando su amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pidamos paz y bendiciones por él, tal como Allah nos enseña en el Sagrado Corán cuando dice: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslim. Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta. Oh creyentes, pidan paz y bendiciones por él. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.